Imaginen un guerrero de casi 3 metros de altura, con una armadura que brilla al sol y una lanza tan grande que podría atravesar a un hombre con un solo golpe. Ahora, imaginen a un joven pastor, sin más protección que su fe y una simple honda, dispuesto a enfrentarse a ese gigante. Esta es la historia de David y Goliat, una de las epopeyas más sorprendentes y poderosas de la Biblia, donde la valentía y la confianza en Dios vencen a la fuerza bruta. Nos situamos en tiempos antiguos, cuando los israelitas y los filisteos eran enemigos acérrimos. Los filisteos, un pueblo guerrero y bien armado, habían establecido un campamento en un lado del valle de Ela, mientras que los israelitas se encontraban al otro lado, bajo el mando del rey Saúl. Durante semanas, ambos ejércitos se mantuvieron en una tensa espera, ninguno dispuesto a dar el primer paso hacia la batalla campal. En medio de esta tensa espera, surgió de las filas filisteas un gigante llamado Goliat. Goliat era un guerrero temido, originario de la ciudad de Gat, con una altura de casi 3 metros, una armadura de bronce que pesaba más de 50 kilos, y una lanza cuya punta sola pesaba unos 6 kilos. Su sola presencia era intimidante. Cada día durante 40 días, Goliat salía a desafiar al ejército de Israel, gritando: ¿Por qué habéis salido a ordenaros en batalla? ¿No soy yo filisteo, y vosotros siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si puede pelear conmigo y matarme, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo puedo más que él y lo mato, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. El ejército de Israel estaba paralizado por el miedo. Cada vez que Goliat lanzaba su desafío, los soldados temblaban y se retiraban. El rey Saúl, el más alto y fuerte de los israelitas, también estaba aterrado y no sabía qué hacer. La situación parecía desesperada, y la moral del ejército estaba en su punto más bajo. Es en este punto crítico que entra en escena David. Era el hijo menor de Isaí, un hombre de Belén, y no formaba parte del ejército. David era un pastor, encargado de cuidar las ovejas de su padre. Sus 3 hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Samá, estaban en el ejército de Saúl. Un día, Isaí envió a David al campamento con alimentos para sus hermanos y para saber cómo estaban. Isaí dijo a su hijo David: «Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están bien, y trae algo de ellos como prueba». Cuando David llegó al campamento, dejó las provisiones con el guardia y corrió hacia la línea de batalla para saludar a sus hermanos. Justo en ese momento, Goliat salió una vez más para lanzar su desafío diario. David escuchó las palabras del gigante y vio el miedo en los ojos de los soldados israelitas. Intrigado, comenzó a preguntar a los hombres a su alrededor qué estaba sucediendo y qué se haría al hombre que derrotara a Goliat. Y habló David a los que estaban junto a él, diciendo: «¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?» El mayor de los hermanos de David, Eliab, lo regañó cuando lo vio hablando con los soldados. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, y dijo: «¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido». Y David respondió: «¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto motivo?». Las palabras de David llegaron a oídos del rey Saúl, quien mandó llamarlo. Ante Saúl, David expresó su disposición a enfrentarse a Goliat. Saúl,
sorprendido y preocupado, le dijo: «No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud». Pero David no se dejó desanimar. Le contó al rey cómo había defendido a las ovejas de su padre de leones y osos, y cómo Dios lo había protegido en esas situaciones. David respondió a Saúl: «Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente». Añadió David: «El Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo». Y dijo Saúl a David: «Ve, y el Señor esté contigo». Finalmente, Saúl aceptó y ofreció a David su propia armadura. David se puso el casco de bronce y la coraza, y trató de caminar, pero rápidamente se dio cuenta de que no estaba acostumbrado a esa pesada armadura. Y David ciñó su espada sobre sus vestidos, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: «Yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué». Y David echó de sí aquellas cosas. En su lugar, tomó su cayado de pastor, 5 piedras lisas del arroyo y su honda, y se dirigió al campo de batalla. Goliat, al ver a David acercarse, se burló de él y lo maldijo. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: «¿Soy yo perro, para que vengas a mí con palos?». Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: «Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Si hasta aquí te gustó el contenido, dale me gusta y comparte, para que el mensaje llegue a más personas. Pero David no se dejó intimidar. En cambio, declaró con valentía. Entonces dijo David al filisteo: «Tú vienes a mí con espada, y lanza, y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque del Señor es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos». Con esa fe inquebrantable, David corrió hacia Goliat, sacó una piedra de su bolsa, la colocó en su honda y la lanzó con todas sus fuerzas. La piedra voló con gran velocidad y se clavó en la frente del gigante, haciéndolo caer al suelo. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo mató, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. La derrota de Goliat por manos de David fue un milagro que inspiró a todo el ejército de Israel. Los filisteos, al ver a su campeón muerto, huyeron en desbandada, y los israelitas los persiguieron y obtuvieron una gran victoria. Y se levantaron los hombres de Israel y de Judá, y gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Luego los hijos de Israel volvieron de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Esta hazaña no solo cambió el curso de la batalla,
sino que también elevó a David de un humilde pastor a un héroe nacional. Después de la victoria, David llevó la cabeza de Goliat a Jerusalén y guardó las armas del filisteo en su tienda. Saúl, impresionado por la valentía y la habilidad de David, lo hizo llamar. Cuando Saúl vio a David salir a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: «Abner, ¿de quién es hijo este joven?». Y Abner respondió: «Vive tu alma, oh rey, que no lo sé». Y el rey dijo: «Pregunta, ¿de quién es hijo este joven?». Cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: «Muchacho, ¿de quién eres hijo?». Y David respondió: «Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén». Jonatán, el hijo de Saúl, también quedó profundamente impresionado por David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a su propia alma. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a su propia alma. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. La valentía y la fe de David no solo le ganaron la admiración del rey y de su hijo, sino que también lo catapultaron a una posición de gran importancia dentro del ejército israelita. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Sin embargo, esta creciente popularidad de David también despertó los celos de Saúl, quien veía en David una amenaza a su propio poder y a la dinastía que deseaba establecer. A pesar de esto, David continuó actuando con prudencia y justicia, ganándose el favor del pueblo y de Dios. La historia de David y Goliat nos deja varias enseñanzas valiosas. En primer lugar, nos muestra el poder de la fe en Dios. David no confiaba en su propia fuerza o habilidad, sino en el poder de Dios para darle la victoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este es un recordatorio de que, sin importar cuán grandes sean los desafíos que enfrentamos, con fe y confianza en Dios, podemos superar cualquier obstáculo. En segundo lugar, la historia resalta la importancia del valor y la determinación. David no se dejó intimidar por el tamaño o las amenazas de Goliat. En cambio, actuó con valentía y determinación, seguro de que Dios estaba con él. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Esto nos enseña a enfrentar nuestros propios gigantes con coraje y firmeza. Finalmente, la historia de David y Goliat nos muestra que Dios puede usar a cualquiera, sin importar cuán insignificante o inexperto pueda parecer a los ojos del mundo. David era un joven pastor, no un guerrero, pero Dios lo eligió para llevar a cabo un gran propósito. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esto nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un papel importante que desempeñar en el plan de Dios, y que nuestras habilidades y talentos, por pequeños que parezcan, pueden ser usados por Él de maneras sorprendentes y poderosas. Así concluye nuestra historia de hoy. La epopeya de David y Goliat sigue siendo una fuente de inspiración y esperanza para millones de personas en todo el mundo. Nos recuerda que con fe, valor y confianza en Dios, podemos enfrentar y superar cualquier desafío. Gracias por acompañarnos en Historias de Fe y Confianza. No olviden suscribirse y activar la campanita
para no perderse nuestras próximas historias bíblicas. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.